Entonces, miren, hoy vamos a estar viendo una conferencia bastante interesante, la conferencia 28 de la fase A, que se titula El Cristo Universal e Individual. Una conferencia que nos va a permitir romper muchísimos conceptos, muchísimos esquemas en los cuales tenemos encerrado eso que es el Cristo. Nosotros con nuestra mente, con este cerebro intelectual, lo que más nos gusta hacer es armar conceptos, ¿sí? Convertir realidades y resumirlas en conceptos, ¿sí? Y eso nos hace encasillar cosas de índole muy trascendental en meros sí conceptos, como lo que hacemos con Dios, como lo que hacemos con el diablo, como lo que hacemos con la energía, con el espíritu, con el alma, pues no nos permitimos percibir las realidades del corazón. Ampliar nuestra visión, abrir esa mente para que esas realidades penetren en nosotros y podamos entonces comprenderlas pues no digamos que en toda su trascendencia, pero ir abriéndonos a experimentar la trascendencia de estas cosas, sino que pues ahí encerraditos, pues escuchamos un término de esos y ya, como la mente tiene un concepto hecho, lo encerramos ahí. Cuando se habla del Cristo, eso es lo que hacemos, encerramos ese concepto, lo encerramos, por ejemplo, en un maestro y ya, eso es el Cristo y eso nos impide ver la realidad trascendental detrás de esto, qué tan maravilloso que es el Cristo. Entonces, esta conferencia que estaremos estudiando el día de hoy no tiene como objetivo que comprendamos qué es el Cristo, ¿verdad? Cómo nosotros podemos llegar a desarrollar un aspecto individual del Cristo que está en todos nosotros para que podamos unirnos a eso que es realmente el Cristo, que es una fuerza universal. Por eso se titula el Cristo universal e individual. Si a ustedes les surgen durante la exposición de este tema, o si ya tienen por ahí y no se resuelve alguna inquietud, alguna pregunta, por favor la dejan en los comentarios, que siempre vamos a estar pues súper dispuestos a resolver cualquier o aclarar cualquier inquietud que surja. ¿Okay? Entonces, bueno, como les decía, nosotros cuando hablamos del Cristo usualmente nos encerramos en la cuestión meramente histórica. Ahí nos quedamos. Cuando hablamos del Cristo, pues nos referimos a ese gran Cristo que fue el Maestro Jesús, ¿sí? Este Mesías, ¿verdad? Que venía a ser el Cristo y que incluso pues se le ha llamado en esta raza, en esta cultura como Jesucristo, encerrando incluso ese término Cristo a únicamente ese maestro, cuando realmente él fue Jesús el Cristo. O sea, un personaje, sí, bastante elevado y meritorio. Vamos a estudiar un poquito de eso el día de hoy, cuáles son sus grandes méritos, pero fue un personaje, ¿verdad? Que logró alcanzar ese grado, logró alcanzar, digámosle, ese nivel de conciencia, logró encarnar esa fuerza universal que es el Cristo, y por eso pues se le llamó Jesús el Cristo. Esta misma fuerza pues ha sido llamada con otros nombres en distintas culturas. Por ejemplo, ustedes van al antiguo Egipto y esa fuerza Cristo era pues Osiris, ¿sí? Y el que alcanzaba ese nivel de conciencia era, por ejemplo, un osirificado, así se le conocía. Incluso se ha encontrado aspectos o digamos que amuletos de esa cultura donde ven esta figura crucificada y era el Osiris. Y los estudiosos no se explican cómo es eso, que algo que se vivió hace 2000 años, que fue la crucifixión del Cristo, pues se encuentra en cosas tan antiguas como de la cultura egipcia. Y muchas veces, pues, con el grandioso intelecto que nosotros tenemos, que queremos resumir todo a nada, se quiere decir que no, que el Maestro Jesús o la historia del Maestro Jesús pues simplemente fue un plagio, que no fue real, que fue un plagio de cosas de otras culturas. Y lo que no se comprende es que no, nada que ver. Lo que pasa es que en todas las culturas el principio crístico ha existido, el conocimiento de lo que es el Cristo, el trabajo iniciático, ¿sí? El trabajo de ese proceso superior que nos va a llevar a la unión al Padre, porque nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo, y en este caso, pues, de la fuerza Cristo. Y bueno, sucede que el Maestro Jesús vino
hacer una obra muy trascendental que fue abrir el sentido de la iniciación a toda la humanidad, ya que antiguamente, pues ese sentido de la iniciación estaba velado a unos pocos, ¿sí? Solamente esos, digamos, casta de sacerdotes que pertenecían y vivían en esos templos y tenían acceso al conocimiento esotérico o a la parte esotérica de esas enseñanzas, de esas filosofías, pues podían acceder al conocimiento de estos misterios tan elevados. Sin embargo, el Cristo con su vida abrió ese camino de la iniciación a toda la humanidad para que todo aquel que quisiera hacer un trabajo sobre sí mismo, cuando se encontrara a esas alturas de encarnar al Cristo, pudiera reconocer en la vida del Maestro Jesús todas las cosas que internamente les iba a tocar vivir y que iban a ir viviendo paso a paso. Pero el Cristo no es una cuestión histórica, no se trata de un personaje. Realmente el Cristo es una fuerza universal, el Cristo es una realidad de instante en instante, de momento en momento, no algo que se quedó allá, digamos que encerrado, atrapado, conceptualizado dentro de una época o en torno a un maestro. Realmente cuando hablamos del Cristo, hablamos del fuego universal, ese fuego que da vida a todas las cosas, porque todo principio de vida es fuego. Y existen pues todos esos seres autorrealizados, porque lo que el hombre es, digamos que, ¿cómo se dice? Lo que Dios es lo que Dios un día fue, perdón, es lo que el hombre ahora es. O sea que todos esos seres autoconscientes que manejan, por ejemplo, este universo y que es lo que nosotros le llamamos Dios, o que muchas culturas los han visto como dioses, ¿verdad? Cuando se veía a Dios como dioses, pues es ese ejército de la voz, es ese ejército de la palabra, es ese conjunto de seres que en sí son fuego. ¿Por qué? Porque llegaron a encarnar plenamente ese fuego universal creador que es el Cristo. Ese fuego, pues estos seres lo manifiestan a través de su verbo y a través de ese fuego pueden crear. Ese fuego está latente en cada uno de nosotros, pero cuando un ser logra, digamos que encarnar completamente ese fuego de vida, ese fuego creador, pues entonces llega a ser parte de ese Cristo universal. Ese fuego en sí es eso que se le conoce como el logos o la gran palabra, que a través del verbo da vida y dio vida a todas las cosas. Ustedes pueden, por ejemplo, ver en lo que son los 4 evangelios, cuando vemos el evangelio de San Juan, si no estoy mal, hablando previamente, justo cuando empieza el evangelio de San Juan, que va a dar como un preámbulo a empezar a hablar de la vida del Maestro Jesús, primero él habla del Cristo y dice que en el principio era el verbo y que todo lo que fue, pues fue hecho a través del verbo, que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios, y que nada de lo que existe pudiera haber existido si no era a través del verbo. Este verbo es esa gran palabra, ese verbo es ese Cristo, ese fuego que, condensado y manifestado a través del verbo, pues dio vida y creación a todo lo que existía. Porque el universo, digamos que en su principio, o cualquier universo, que no hay un solo universo, pero un universo en su principio es caos, es como que ustedes digan solo mercurio, ese caos espermático, esas aguas, y tiene que llegar ese fuego crístico a fecundar ese mercurio, a fecundar esas aguas, para que entonces en un universo pueda surgir la vida, porque ese fuego es el que tiene el poder de crear los átomos que pues dan forma a cualquier forma de vida que haya en un universo, pero también ese fuego, así como es creador, también es destructor y tiene la capacidad de desintegrar esos átomos, ¿sí? Cuando llegue el punto de que alguna creación pues deba cesar, dejar de ser. Y ese es el fuego que tiene la capacidad de manejar todas las fuerzas cósmicas universales, ¿sí? Con ese fuego que es el Cristo universal,
pues se creó todo el universo, se crearon las galaxias que hay en un universo, se crearon los sistemas solares que hay en un universo, los planetas que componen esos distintos sistemas solares, todas las estrellas que existen, todo lo que existe dentro de un planeta, ¿sí? Todo, qué sé yo, por ejemplo, nuestro planeta Tierra, que tiene plantas, que tiene minerales, que tiene animales, que tiene seres humanos, ¿sí? Que tiene tantas cosas maravillosas, pues todo eso se creó a través del verbo de un ser que canalizó ese Cristo, ese fuego, ¿sí? A través del verbo. Y miren que decía el mismo Juan, que entonces ese verbo se hizo carne. Y cuando habla de que ese verbo se hizo carne, ahí inicia pues, digamos que su relato de lo que es la vida del Maestro Jesús. Y lo interesante es saber que pues cómo es que ese fuego crea y cómo es que cada uno de esos seres superiores puede llegar a crear a través del verbo. Y es que para que ese logos o ese Cristo aparezca, para que venga a la manifestación, un ser que ya es una unidad múltiple perfecta, pues se desdobla. Sí, se desdobla en el dos, es decir, la parte masculina en la parte femenina de ese ser que ya se integró completamente en sí mismo, es decir, el padre en la madre. Y entonces cuando esas dos partes de ese ser se unen sexualmente, porque toda creación es sexual, entonces nace esa tercera fuerza que es el fuego, que es el Cristo, ¿sí? Entonces el ser puede ya proyectar a través del verbo ese fuego creador que hace ascender a través de su columna vertebral, ¿sí? Entonces ese fuego ya sabemos, ese es el logos, el Cristo, ese es el verbo que hace posible la existencia del universo en la aurora de cualquier creación. Ustedes han visto, por ejemplo, esas pinturas donde se ven a todos esos seres angelicales con sus alas y llevando pues largas trompetas, ¿sí? Dirigidos usualmente por un ser que se ve más elevado desde un trono. Pues realmente esas trompetas lo que simbolizan es la expresión de ese verbo creador, pues a través de la laringe creadora. Y a veces ustedes ven que representan a los ángeles pues con una espada, ¿sí? Con una espada venciendo a algún demonio, así, sí. Entonces, ¿qué es lo que significa en ese contexto? Pues ese mismo fuego creador, pero empuñado como una voluntad con esa capacidad para desintegrar cualquier cosa. Entonces, hay digamos, un concepto hermético muy interesante que dice como es arriba es abajo, ¿sí? Como es adentro es afuera y viceversa. Entonces, así como existe ese Cristo universal, pues también existe un Cristo individual. Y la referencia más elevada que nosotros tenemos de una encarnación del Cristo en una persona, pues es obviamente la vida del Maestro Jesús. Lo que muchas personas desconocen es que el Maestro Jesús vino a llevar a cabo un drama cósmico. Un drama cósmico porque es, sí, como que usted diga que es un drama, es un guión que hay que seguir paso a paso para mostrar a ese público que mire ese drama alguna representación simbólica. Y resulta que ese drama no fue el Maestro Jesús el único que lo ha representado. Realmente en cada una de las razas que habita un planeta, cuando se llega a un punto, digamos que particular, pues debe venir un ser, usualmente tiene que ser un ser de una muy alta jerarquía para poder hacer ese grandísimo sacrificio de en carne y sangre, vivir ese drama cósmico, ese proceso que vivió el Maestro Jesús. Todo lo que se le conoce como el Vía Crucis, sabemos que eso es algo que solamente un ser de muy alta jerarquía puede vivir en carne propia. Pero ¿por qué tienen que venir, o por qué tendría que venir un maestro a mostrar eso con su vida? Pues, como les decía, para abrir el sentido de la iniciación a toda la humanidad, porque cada persona, como tenemos el Cristo latente en nosotros, cuando se recibe el conocimiento y la persona empieza a trabajar sobre sí mismo, si trabaja con revolución, pues va a llegar en un punto en el que puede decidir si va a permitir que nazca ese Cristo, ¿sí? Y si permite que nazca ese Cristo, de lo cual vamos a hablar un poquito ahora más en detalle cuando veamos el aspecto del Cristo individual, pues entonces va a tener que vivir la Navidad del corazón, sí, el Cristo va a nacer y todo ese vía crucis que vivió físicamente el Maestro Jesús, esa persona lo va a tener que vivir internamente. Así que lo que hacen estos seres tan elevados es vivirlo
paso a paso, ¿sí? Ser traicionados, ser vejados, ser crucificados, y todo ese proceso que vivió el Maestro Jesús para que cuando la persona tenga que vivir esos misterios dentro de sí mismos, porque cada uno de esos pasos del Vía Crucis realmente es un misterio interior. Cada uno, incluso esos personajes que participaron o que tuvieron, aunque no todos participaron conscientemente, algunos sí, pues que tuvieron, digamos que cabida, representación como actores dentro de ese drama cósmico, representan, son realidades internas de cada ser humano. La misma vida del Maestro Jesús pues representa realidades internas. El mismo, hay muchos simbolismos que nosotros pues digamos que desglosamos un poquito mejor en una conferencia que damos en la Semana Santa, donde hablamos de eso, del simbolismo de lo que es el mismo Vía Cruz. Ustedes ven que, por ejemplo, la vida del Maestro Jesús y de esos 33 años del Maestro Jesús, pues representan realmente, son las 33 vértebras de nuestra columna vertebral, por donde tiene que ascender ese fuego sagrado. Y ese proceso de la crucifixión realmente la cruz es un proceso sexual. Es un trabajo sexual que hay que hacer. Un trabajo sexual de nacimiento que se hace en la cruz, pero un trabajo sexual de muerte que se hace en la cruz, que es el que más específicamente viene a simbolizar ese Cristo crucificado, muriendo en sí mismo. Lo que se habla es el del trabajo de muerte en la cruz, o sea, muerte en el sexo, que hay que hacer en la segunda montaña para desintegrar nuestros defectos capitales, nuestros yoes causa, que no pueden morir de otra manera si no hay con el fuego sexual canalizado en esa cruz que es el sexo. Entonces veíamos, por ejemplo, que sobre el madero en el que estaba el que fue crucificado el Maestro Jesús, estaban las siglas INRI o INRI, ¿sí? Que por ahí, pues digamos que vulgarmente, pues decían que lo que representaban era Jesús, rey de los judíos, pero realmente esto tiene un simbolismo esotérico. Esta INRI viene de las palabras en latín ignis natura renovatur integram, que significa el fuego, o sea, que es el Cristo, renueva íntegramente o completamente la naturaleza. Porque ese trabajo del Maestro Jesús, pues ese trabajo de la cristificación, nos viene a enseñar cómo ese fuego, ya enfocado en su aspecto destructor, viene a renovar toda esa naturaleza interna de nosotros, viene a eliminar todo ese ego, toda esa oscuridad, viene a ser el apocalipsis en nuestro interior, que es el fin por el fuego de todos esos defectos psicológicos. Ese es el misterio del Cristo. Ahora, en torno a lo que es la vida del Maestro Jesús, pues se han hecho muchas tergiversaciones, que incluso cuando ya estamos recibiendo este conocimiento, tratando de abrirnos a realidades pues superiores, nos encierran, nos limitan, nos llenan de miedo, porque no es lo que siempre se ha dicho, porque no es lo que es establecido, porque no es lo que está escrito, por ejemplo, en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia se cercenaron muchísimos aspectos importantes del Maestro Jesús, y quienes lo hicieron con unas intenciones oscuras, porque la Biblia es un libro pues bastante manipulado, ¿sí? Y por ejemplo, entre las cosas importantes que se cercenaron a la vida del Maestro Jesús fue la misma sexualidad del Maestro Jesús, porque se le pinta a Jesús como si hubiese sido un célibe, ¿sí? Como alguien que nunca tuvo pareja. Y esa no es la realidad. Todo iniciado debe trabajar en el sexo. Para alcanzar la alta iniciación no hay otra forma si no es a través del sexo. Y el Maestro Jesús pues tenía su pareja, que era María Magdalena, con quien hizo su obra, con quien logró pues sus procesos iniciáticos, con quien logró sus avances y avanzar en todo ese proceso de la cristificación. Pero esa parte pues fue tajantemente velada de lo que es por ejemplo, ese libro sagrado, porque la logia negra siempre ha buscado y ha logrado, no podemos decir que no, pues esconderle al mundo pues esas realidades internas, esas claves que pueden llevar a cualquier persona a salir del estado egoico, animal, degenerado en que se encuentra y convertirse en un ser superior.
La realidad es que todo eso está latente en nosotros, en nuestra energía creadora sexual. Ahí es donde está ese fuego creador y ese fuego desintegrador. Pero bueno, si no tenemos las herramientas, pues ¿cómo vamos a saber cómo hacerlo? E incluso, y vemos cómo tanto nos ha podido toda esta manipulación que se ha hecho en torno a la vida y la obra del Maestro Jesús, que incluso cuando ya recibimos este conocimiento, pues sentimos como ese, no, espera, es que no me cuadra. Es que no, porque es que el Maestro Jesús no tuvo pareja, porque tengo yo que tener pareja. Es que el Maestro Jesús nunca trabajó en el sexo. ¿Cómo van a decir que el Maestro Jesús se casó? Y menos con María Magdalena, que es una prostituta. Oigan, hasta dónde ha llegado la cosa, la tergiversación de toda esta verdad, ¿sí? ¿Y qué se ha hecho del Maestro Jesús? El Maestro Jesús fue un mensajero, o sea, vino a traernos un mensaje. Y el mensaje era que hiciéramos lo que él hizo. Decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese camino que yo viví es el que cada uno tiene que vivir. Y decía, esto y mayores cosas que esos podrán ustedes hacer, ¿sí? Y tergiversaron todo eso. Y pusieron al Maestro Jesús como una figura de adoración, como ese Dios al que teníamos que venerar, como con que solamente creyéramos en que Él hizo algo por nosotros y que Él vino y murió por nuestros pecados y ya nosotros, si creemos en Él y vamos a ser salvos, ya ahí teníamos. Y se nos perdió en ese interín todo el significado real, que lo que vino el Maestro Jesús realmente fue enseñar es el camino del Cristo, cómo ese fuego, esa fuerza crística debe nacer es en nuestro interior. Cómo ese Cristo individual que él representó en ese drama cósmico es el que nos va a salvar, ¿sí? Es el que nos va a permitir la redención de todos nuestros pecados, que son nuestros yoes, ¿sí? Los digamos que hacedores de estos pecados. Es el que nos va a permitir eliminar todos esos defectos psicológicos. Es el propio Cristo interno, nuestro Salvador interior profundo. Sin embargo, hemos hecho del Maestro Jesús ¿qué? Una figura de adoración y ahí nos hemos perdido detrás de lo que es el fanatismo. Y bueno, por ahí se encarga la Logia Negra de seguir pues enviando humanidades al abismo, porque la realidad dolorosa pero real es que nos podemos pasar toda una vida adorando al Maestro Jesús, yendo a una iglesia, rezándole al Maestro Jesús, teniendo muy buenas intenciones, creyendo todo el tiempo a misa y para que Jesús nos salve, para que Jesús cuando nos muramos nos tenga en la santa gloria, o ahí ya al final de la muerte, porque sabemos que por ahí también se vende que si una persona puede haber sido muy pecadora durante toda su vida, pero si justo antes de morirse esa persona se arrepiente y acepta a Cristo en su corazón, ya, se salva esa alma. Y nada que ver, por eso es que hay que despertar la conciencia, no hay nada de real allí. Aceptar al Cristo en el corazón es una cosa muy trascendental, eso implica un trabajo iniciático, que vamos a ver ahora cuando veamos el Cristo individual. Cuando es ese punto en el que uno acepta a Cristo en su corazón y vive la Navidad del corazón, que no tiene nada que ver con sin yo haber hecho absolutamente nada sobre mí mismo, sin yo haber trabajado en mis defectos psicológicos, sin yo haber seguido esos 3 preceptos que enseñaba el Maestro Jesús: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No se puede llegar al Cristo. ¿Qué son esos 3 preceptos? Los mismos 3 factores para la revolución de la conciencia. Niégate a ti mismo no es otra cosa que negarse al deseo, negarse al ego, morir al yo. O sea, el trabajo de la muerte psicológica. Toma tu cruz. Pues vemos que la cruz es un símbolo netamente sexual. El madero horizontal y el madero vertical, al revés, pues es el sexo, el falo y el yoni, ¿sí? Representan ese cruce sexual donde se da toda creación o toda desintegración. Entonces, si queremos hacer un trabajo de creación interior, nos toca tomar nuestra cruz, que es tomar pues a la pareja e ir a una práctica de suprasexo. Y sígueme. Pues que seguir, hacer lo que hizo el Maestro Jesús, sacrificarse por la humanidad, porque eso fue lo que él vino a hacer, vino a sacrificar su vida para enseñarle a la humanidad el camino. Pues eso es lo que a nosotros nos toca, sacrificarnos para enseñarles a la humanidad el camino, entregándoles el conocimiento. Entonces ahí vemos los 3 principios que el Maestro Jesús nos enseñaba para que pudiéramos seguir el camino del Cristo. Y sin embargo, nosotros nos dejamos convencer porque es muy fácil, ¿sí? Por nuestra hasta pereza mental,
Es más fácil creer que yo voy a salvar esta alma llena de defectos psicológicos, encerrada entre tantos condicionamientos de tantos yoes, con simplemente levantar la mano en una congregación y decir, sí, yo acepto a Cristo en mi corazón. Ay, aleluya, salvo, alabado, ya, se es limpiado de sus pecados porque el Cristo lo limpió con su sangre. No, todo eso es simbólico. Debemos de vivir todo eso en nuestro interior y bueno, no seguir dejándonos llevar de tantos conceptos. Entonces les decía que ese drama cósmico, por ahí se nos ha dicho, que fue traído por los Elohim a la tierra. Que por ejemplo el gran señor de la Atlántida pues también le tocó representar ese drama en carne y hueso, y que al gran Kabir Jesús pues también le tocó representar ese drama públicamente en Tierra Santa, ¿sí? Así que todo iniciado que inicie, que haga el trabajo de la segunda montaña, pues le va a tocar vivir en sus mundos internos todo ese proceso. Dicen los maestros que han transitado ya ese camino, que aunque es algo interno, es tan real, es tan crudo que se siente como si fuera en carne propia. Por eso muy pocos iniciados toman el camino directo, toman el camino del Cristo, porque ciertamente es un camino difícil. Sin embargo, es el único camino que nos puede llevar de vuelta al Padre. Y el mismo Maestro Jesús lo decía. ¿Sí? El camino difícil, estrecho y angosto, pero que es el único que nos puede llevar de regreso al Padre. Ese es el camino del Cristo. Entonces, bueno, el que hace ese trabajo, ¿sí? El que logra encarnar en sí mismo esa fuerza Cristo, pues es el que se convierte en sí mismo en un cristificado o en un Cristo, ¿sí? Y entonces se puede unir a esa fuerza universal que se le conoce como el Cristo cósmico o el Cristo universal. Eso es el Cristo. Todo ese conjunto de seres cristificados que ya trabajan conscientemente a favor de lo que es un universo. ¿Sí? A través de lo que es el verbo logran pues ya hacer cualquier proceso de creación. Entonces, bueno, si tienen dudas sobre lo que es el Cristo universal, pues ahí nos la dejan en los comentarios. Ahora veamos lo que es el Cristo, pero ya a nivel individual. El Cristo es fuego, ¿sí? ¿Y dónde está el fuego en nosotros? Pues ahí, latente en nuestra semilla. Por ahí se dice que la tentación es fuego y que el triunfo sobre la tentación es luz. ¿Qué quiere decir esta frase pues tan enigmática? Que atrapado en cada uno de nuestros defectos psicológicos hay una porción de ese Cristo, hay una porción de ese fuego, porque el yo se manifiesta como deseo. Cuando ustedes sienten un deseo, cualquier deseo, eso es como un fuego y ustedes sienten así como esa ansiedad. Si digamos que es un anhelo de ser, o sea, un deseo superior, es un fuego que usted los impulsa hacia arriba, que los impulsa a obrar en pro de su conciencia y en pro de su obra. Pero si es un fuego, no de la conciencia, sino atrapado en un yo, es un fuego que quema. Por ejemplo, una persona que tiene el yo masturbador, cuando ese deseo de masturbarse se le manifiesta a la persona, eso es un fuego que la persona no se puede estar tranquila, está inquieto, necesita ir a botar esa energía, ¿sí? Y ustedes pueden ver que mientras más se ha alimentado ese deseo, o sea, mientras más se ha cedido a ese defecto psicológico, pues más fuego tiene atrapado. ¿Por qué? Porque la persona, en lugar de vencer la tentación, pues se ha rendido ante la tentación y ha entregado cada vez más su fuego. Ahí es donde uno crucifica al Cristo, ahí es donde uno traiciona al Cristo. De instante en instante nosotros estamos traicionando a nuestro Cristo íntimo, lo estamos crucificando en el sentido invertido. Cada vez que sentimos un deseo, y en lugar de rescatar ese fuego, ese Cristo que está atrapado en el deseo, pues vamos y lo satisfacemos. Entonces, mientras más grande, mientras más energía, mientras más fuego tiene atrapado ese yo, más se siente uno que se quema cuando el deseo se le manifiesta. Digamos, otro ejemplo, una persona, ahí tenemos el yo chismoso, ¿verdad? Y por ahí nos enteramos o nos cuentan de algo muy interesante sobre tal o cual persona, algo que alguien hizo. Y ese yo se manifiesta, ese yo ganas de ir a encontrar con quien chismorrotear sobre eso,
Ese yo chismoso se manifiesta como ese fuego y se siente uno ansioso y está por ahí, hay otra persona y ya uno siente ese desespero de ir a contarle. Busca cualquier brechita para uno meter la conversación. Ay, supiste y no te enteraste y lo que me contaron y tal. ¿Y qué está haciendo uno en ese momento? Traicionando a su Cristo íntimo, sediento ante la tentación e entregando el fuego para que el yo lo crucifique, así como estaban ahí ante Pilatos, y entonces Pilatos le preguntaba al pueblo que qué hacía, porque él no iba a tener culpa, él los pone el pueblo a decir, ¿ustedes qué dicen? ¿Soltamos a Barrabás o a este que le llaman el Cristo? ¿Y qué dijo la multitud? Suelta a Barrabás. Y entonces crucifican al Cristo. Eso hacemos nosotros instante en instante con ese Cristo íntimo que tenemos, con ese fuego, ¿sí? Sabemos que nos deberíamos de negar al deseo, porque ya tenemos el conocimiento, supone que nos estamos autoobservando, pero se manifiesta el yo y uno cae en esa mala voluntad y deja que el yo haga lo que quiera, suelta a Barrabás, mientras tanto crucifica al Cristo. Y por eso, pues a medida que los yoes van creciendo, van atrapando más de ese fuego, nos someten la voluntad. Y entonces se siente uno como que, ay, pero es muy difícil negarse. Ay, pero que cuando siento el deseo de lo que sea, pues termino cayendo. Que digamos el deseo de fornicar, no, es que no me aguanto y termino botando la energía. Porque el yo, pues ya no ha robado demasiado de nuestro fuego. Pero la clave está en negarse a sí mismo, ¿verdad? Aprender a negarse a las tentaciones, a los deseos del ego. Así es como se rescata el Cristo. Y así es como ese Cristo deja de estar atrapado en el yo y entonces empieza a nacer, a gestarse esa fuerza en nuestro interior. Entonces, ese Cristo individual, que es el que cada uno de nosotros debe encarnar, se desarrolla con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Con la muerte psicológica, pues rescatamos ese fuego, ese Cristo atrapado en cada uno de los defectos psicológicos. Con el nacimiento espiritual, nosotros tomamos todas esas chispas liberadas y las condensamos en nuestra columna vertebral. Empezamos un camino iniciático. Entonces, esas 33 vértebras, los 33 años de Cristo, los empezamos a llenar de ese fuego, ¿sí? Hasta que llegamos al punto de llenar completamente nuestra columna vertebral de ese fuego, que es donde pues ya se va a dar paso al nacimiento del Cristo en nuestro corazón, o aceptar al Cristo en nuestro corazón. Y está el factor del sacrificio por la humanidad, porque el fuego no es otra cosa que amor, ¿sí? Y nosotros la manera en que digamos que encarnamos ese amor es a través del dar desinteresadamente, el servir a los demás hermanos de la humanidad, entregarles a ellos el conocimiento. Así es como ese aspecto individual del Cristo, ese fuego que está latente en cada uno de nosotros, puede llegar a encarnarse. Si empezamos a hacer ese trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia, seriamente, sí, porque este trabajo conlleva realmente una seriedad, vamos a empezar a hacer un proceso de regeneración y creación interna. ¿Sí? Lo primero que debemos lograr es llegar a aprender en nuestra columna vertebral el fuego sagrado. Y en las conferencias de fase B vemos en detalle cuáles son los pasos para llegar a aprender ese fuego sagrado, pero cuando en la fase A estuvimos viendo en la conferencia 4 el equilibrio de los centros, estábamos viendo la clave. Porque se trata de estar muriendo de instante en instante para equilibrar nuestros centros de energía, para que ese mercurio que va a ser fecundado por ese fuego, que es nuestra propia energía, se empiece a limpiar y entonces rescatar ese fuego de todos los defectos psicológicos, como les estaba explicando, con el mismo trabajo de la muerte psicológica. Entonces el principio es morir y claro, obviamente, hay que tener la pareja para practicar el suprasexo, para que entonces podamos empezar el camino iniciático y el sacrificio nos da el impulso. Entonces prendemos el fuego sagrado y empezamos un proceso de iniciación. Empezamos a regenerar nuestro cuerpo físico, llevarlo a un estado solar, regenerar nuestro cuerpo vital, llevarlo a un estado solar y luego vamos a empezar a crear nuestro cuerpo astral, que está en embrión, lo vamos a desarrollar plenamente. Luego vamos a crear nuestro cuerpo mental, que está en embrión y lo vamos a desarrollar plenamente. Y luego vamos a crear un cuerpo causal. Todo este proceso va a llevar sus pruebas, sus dificultades, porque es una montaña que tenemos que ascender. Pero ese es el trabajo que nos va a llevar a poder encarnar al Cristo.
¿ok? Y ese trabajo hay que hacerlo con revolución. No lo podemos hacer de una forma pasiva, porque si nosotros llevamos ese trabajo de forma pasiva, ¿sí? Sin revolucionarnos, sin realmente querer morir en nosotros mismos, entonces no van a ser el Cristo, porque el Cristo en sí es revolución. Y cuando lleguemos a ese punto de tomar camino, a esa elección de camino que se encuentra a principio de la creación del cuerpo causal o la quinta iniciación, cuando ese guardián del mundo de la voluntad nos pregunte por cuál camino vamos a elegir, si no llevamos revolución, si no tenemos un norte claro, de que vamos es a que nazca el Cristo, de que vamos es a tomar el camino difícil, estrecho y angosto que nos lleva de vuelta al Padre. Si desde el principio queremos es las cosas fáciles, si desde el principio le huimos al dolor, a las dificultades del camino, si desde el principio vamos haciendo el trabajo llenos de autoconsideración, de lástima de sí, de automerecimiento, creyendo que lo poco que hacemos es mucho, creyendo que todo debería ser color de rosas, pues entonces cuando lleguemos a ese punto y nos ponga en ese camino amplio del nirvana, en contraposición a ese camino muy difícil, estrecho y angosto que lleva a que nazca el Cristo, cuéntenme ustedes qué vamos a hacer. Vamos a tomar el camino amplio y del nirvana. Incluso creo que para mañana vamos a tener una reflexión sobre el nirvana para que lo comprendamos un poquito mejor. Y bueno, aquel que haya hecho la revolución, aquel que vaya con su norte claro, aquel que de instante en instante esté pues ahí buscando negarse a sus deseos, tratando de descubrir al yo detrás de cada uno de sus deseos y negándose a esos deseos y rescatando al Cristo, pues es obviamente alguien que va haciendo la voluntad del Padre. Y cuando llegue a ese punto, que ya pues tenga un alma humana, ya se convierta pues en un hombre, pues va a seguir el camino del Cristo, va a poner al Padre que sea el que elija y el Padre siempre va a decidir el camino directo, porque el Padre lo que quiere es la unión, es que se vuelva a fusionar pues todo el ser en uno. Y si nosotros elegimos ese camino directo, pues ahí sí nacerá el Cristo. Si no nos volvemos hombres previamente haciendo todo ese trabajo, pues es imposible que ese hijo del hombre, que es el Cristo, nazca. Recordemos que nosotros en este punto apenas somos animales racionales. No tenemos un alma humana propiamente, sino que tenemos un alma atrapada en muchísimos efectos psicológicos. Pero si hacemos ese trabajo de crear un alma humana, como estudiamos en la conferencia 11, pues ahí sí, ya seremos verdaderos hombres. Y si tomamos camino directo, nacerá en nuestro corazón el Hijo del Hombre. Ahora, el camino no es sencillo y debemos saber que cuando se llegan a esas alturas de elegir el camino, pues se nos pone digamos que se nos presentan las más terribles dificultades de la obra, porque el Cristo interior solo nace, solo adviene en el momento cumbre de nuestros esfuerzos intencionales y de nuestros padecimientos voluntarios, ¿sí? Porque no, o sea, pongamos un poco en contexto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que nosotros, míseros animales racionales, tenemos latente en nuestro interior la capacidad de convertirnos en superhombres. El Cristo es el superhombre, literal. O sea, estamos diciendo que en nosotros está latente una semilla de divinidad. O sea, que tenemos la capacidad de convertirnos en seres absolutos, en seres totalmente autoconscientes, libres en el universo. Y eso no es algo muy sencillo de conseguir. Todo aquello que realmente vale la pena cuesta, ¿sí? Pero a nosotros nos gusta lo fácil y lo fácil no nos va a llevar nada más que o a la involución o como mucho al nirvana. Si tenemos esto claro, vamos a comprender por qué el camino es tan difícil y por qué cuando un iniciado llega a esas alturas de elegir camino, el camino se le pone espantosamente difícil. Es decir, que todas las cosas se le complican. La vida parece como que no tiene ni para atrás ni para adelante. Entonces, lo que la persona se está sintiendo presionada es ¿a qué? A traicionar, a coger camino del nirvana.
Pero si la persona es un revolucionario, si fue gestando esa revolución en su corazón todo el camino, no importa la vida cómo se le ponga, cómo se le aprieten las cosas, cómo se le merme todo, va a decidir camino directo, va a decidir que se haga la voluntad del Padre siempre y entonces pues va a seguir su camino hacia lo que es ya la segunda montaña. Cuando una persona crea alma humana, y coge camino directo, entonces tiene derecho a unirse a su alma divina. El alma gemela, que tanto nosotros soñamos con esa alma gemela, realmente no se encuentra afuera, no está en ningún ser humano. El alma gemela de cada quien está es en su interior. Y la forma de nosotros unirnos a esa alma gemela es tomando camino directo, porque el cuerpo causal se encuentra pues aquí, a esta altura. Y el cuerpo búdico, que es nuestra alma gemela, nuestra alma divina, se encuentra aquí a esta altura. Aquí es donde se da la decisión del camino. La persona o puede fulminar la torre tomando camino del nirvana o puede tomar camino directo y entonces unirse el alma humana, que es como una estrella que sube, con el alma gemela, el alma divina, que es una estrella que baja, y ahí se forma en el interior de ese iniciado que tomó camino directo esa estrella de 6 puntas. Esa estrella que es la que anuncia la llegada del Cristo, esa estrella como le llamaban, la estrella ¿de qué? De Compostela, creo que le decían, la estrella de Belén, algo así. Entonces, esa estrella representa ese matrimonio perfecto, la unión entre el alma humana y el alma divina, de la cual, de esa unión interna, donde va a darse la gestación de ese Cristo, de esa fuerza maravillosa que entonces va a nacer en el corazón de ese iniciado. A ese proceso que yo les acabo de describir ahora es a lo que realmente se refiere el aceptar a Cristo en el corazón. Fíjense que hay que hacer un proceso de convertirnos en hombres para que ese hijo del hombre entonces pueda ser aceptado en nuestro corazón, porque el Cristo es una fuerza que entonces nace en ese punto y se posa a un ladito del corazón del hombre. Y a eso es lo que se le conoce como la Navidad del corazón. A nosotros realmente no nos sirve de nada celebrar todos los años la Navidad si nunca nosotros llegamos a celebrar esa Navidad del corazón, que es la Navidad real. Aunque Cristo nazca 1000 veces en Belén, pues de nada sirve si no nace en nuestro corazón también, dice esa maravillosa frase. ¿Sí? Y aunque Cristo muera crucificado allá en Tierra Santa, eso de nada nos sirve si no hace ese trabajo de morir en sí mismo dentro de nosotros, porque eso fue lo que vino a enseñar al Maestro Jesús. Por eso decía, esto y más podrán hacer ustedes, pero díganme ustedes cuál de los seres humanos que tanto hablan por ahí del Cristo y que el Cristo y que el Cristo y que alabado y que no sé qué, ha llegado a hacerlo, a lograr las alturas, las hazañas y todo lo demás que ha habido el Cristo. No, pero ni de asomo. Entonces, es porque hay un trabajo que hay que hacer y bueno, aquí lo estamos viendo. Ahora, cuando ese Cristo nace como una fuerza pequeñita, pero a medida que entonces el iniciado va haciendo el trabajo de la segunda montaña, que va haciendo lo que se le conocen como las iniciaciones de oro, esa fuerza Cristo va creciendo. Con cada iniciación internamente va creciendo como que ustedes digan 7 años. Entonces, si logra la primera iniciación, la termina, pues ese es un niño ya que tiene como que usted diga los 7 años ese Cristo. Si logra una segunda iniciación, y ese Cristo pues tiene así como unos 14 años, una tercera iniciación ya, y ahí va sucesivamente hasta que llega a su adultez. Y entonces empieza ese vía crucis en nuestro interior, pero desde que ese fuego crístico nace, eso empieza a haber transformaciones en la persona. Realmente cuando en una persona nace el Cristo, todo el universo se entera, porque eso es algo majestuoso. Incluso algo que tenemos que saber es que no todos los planetas del universo tienen la capacidad para gestar Cristos, porque se necesita que el planeta tenga un grado muy elevado de ego para que una jerarquía tan elevada como el Cristo se pueda dar, porque la luz sale de las tinieblas. Entonces, planetas nivel 4 como este, que es un nivel bastante alto de degeneración de ego, hay muy poquitos. Y nosotros, pues, algún día comprenderemos cómo fue todo ese proceso que vinimos dando en la rueda del samsara y cómo fue que prestamos tantas esperanzas para que nos dejaran pues empezar a encarnar en un planeta como este, de este nivel. O sea,
que por ahí internamente tienen fe en nosotros. Nosotros somos los que no tenemos fe en nosotros mismos. Pero entonces por ahí se espera de nosotros que hagamos un trabajo superior, que logremos una jerarquía bastante elevada como que es la jerarquía del Cristo. Entonces cuando nace un Cristo por allí en un planeta, que no es muy raro, porque cuando llegan a la decisión del camino, por ahí se dice estadísticamente que de 1000 iniciados que llegan a ese punto, 999 traicionan al Cristo y toman el camino del nirvana. Y solo un unito de todos esos 1000, pues toma camino directo. O sea que nazca el Cristo es algo muy raro. Porque imagínense ustedes sacar 1000 iniciados que lleguen a coger camino, con lo difícil que de por sí es el camino, pues bueno, imagínense, y cuando nace ese Cristo, pues todo el universo se entera, vienen incluso seres de distintas partes de la galaxia, ese planeta a donde se gestó ese Cristo, a ayudar, a dar fuerza, a felicitar también a ese maestro, ¿sí? Y bueno, asimismo como se entera toda la logia blanca, pues también toda la logia negra se entera y trata de evitar que ese Cristo se desarrolle por muchos medios. Sin embargo, pues ahí el Cristo es un guerrero y siempre sale avante. Pero cuando el Cristo nace, pues se empieza a hacer cargo ya de todos los procesos, de los procesos mentales, emocionales, motores, instintivos, sexuales. Por eso, le decía, aunque en el momento de decidir camino, la cosa se pone muy difícil si uno no está pasando por karma, la persona tiene muchísimas situaciones complicadas. En lugar de buscar la salida fácil, en lugar de buscar el escape, que en algún momento me mostraban el coger el camino del nirvana como si fuera un suicidio, porque es como escapar por puerta falsa, realmente no se está liberando la persona, simplemente está como escapando de un momento, pero no logrando una liberación real. La liberación se logra pues a través del camino directo. Entonces, si la persona no se suicida y comprende que ese trabajo de la segunda montaña, aunque ciertamente es muy difícil, porque si en ese momento la persona cree que le está pasando difícil, pues le muestran internamente que en la segunda montaña ahí es que la va a pasar difícil, porque tiene que pagar el karma duro, que son 8 años de una enfermedad bastante dolorosa, tiene que aprender a negarse, pero ya definitivamente y radicalmente a sí mismo, eliminar todos esos yoes de los cuales muchas veces estamos muy apegados, ¿sí? Y hay que desintegrar la personalidad. Hay muchísimos trabajos muy arduos que hay que hacer en ese proceso de segunda montaña. La persona igual no debe temer, no debe sentir no voy a poder, no debe aculillarse ni salir corriendo porque es que van a ser el Cristo. Y el Cristo es el fuego del fuego, el Cristo es un verdadero guerrero, es la revolución en persona, digámosle así. Entonces van a hacer esa fuerza en nuestro interior que nos va a permitir llevar a cabo todo ese trabajo, culminar todo ese trabajo, erradicar de nuestro interior hasta las mismas causas del error, que son los yoes causa, y entonces poder lograr ya la muerte y la resurrección, que podamos renacer, pero ya en el mundo espiritual, sin ningún rastro de manchas. Y ese es el camino de la cristificación, un camino que cada uno de nosotros, si se lo propone, lo puede andar, pero hay que proponérselo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es poner como ese norte claro, que ese hecho de que estemos en un planeta que tiene la capacidad de gestar Cristos, no lo desaprovechemos, que aprovechemos esta existencia en la que estamos teniendo el conocimiento, en el que tan claramente nos lo están explicando, para que nos animemos a hacer ese trabajo, que no es un trabajo que hay que hacerlo afuera ni mostrárselo a nadie, es un trabajo muy íntimo y personal que cada uno debe hacer para que ese Cristo pueda nacer, desarrollarse en el interior y que podamos llegar en algún momento a encarnar plenamente ese fuego del fuego, ese fuego creador que es el Cristo individual. ¿Para qué? Para que podamos llegar a ser parte de ese Cristo cósmico, que como veíamos está formado por todos los Cristos individuales de una galaxia. Ahora, para terminar, pues debemos saber que en esta raza han habido ya varios personajes que se han cristificado. Realmente no son tantos como se esperaría. Otras razas han gestado más Cristos. Esta raza, pues, por ser la quinta y la más degenerada, pues, también es más complicado levantarse. Pero hay seres
varios seres que han logrado ese nivel de Cristos, haciendo que ese trabajo interior. Por ejemplo, y obviamente encabezando la lista, tenemos al maestro Yeshua ben Pandira, o como le llaman, el Maestro Jesús. Pero de los discípulos del Maestro Jesús, hubieron unos cuantos que en esa época alcanzaron la cristificación. Otros la alcanzaron en otras encarnaciones o en otros retornos, ¿sí? Encarnaron pues ya a lo que es el Cristo. Pero, por ejemplo, para esa época se cristificó el discípulo del maestro, como el precursor del Maestro Jesús, que se conocía como Juan el Bautista. También el discípulo del Maestro Jesús, Mateo, logró la cristificación. Judas de Cariote, o Judas Iscariote, para sorpresa de muchos en el mundo, pues logró la cristificación, porque la verdad, de todos los que estaban ahí participando en ese drama cósmico, el maestro Judas, en ese momento el discípulo del Maestro Jesús, era el más avanzado. Era digamos, el que tenía más nivel de conciencia, o sea que él estaba despierto en todo el proceso. Y ese papel que él desempeñó, que era el más difícil de todos, que era pues el del traidor, el Maestro Jesús le pidió que lo llevara a cabo. Entonces, este discípulo, aunque no quería, porque era un papel muy difícil, pues ayudó al Maestro Jesús, ayudó todo ese proceso del drama cósmico. Obviamente eso le dio también mucho mérito para su propio trabajo interior, y la verdad es que logró la cristificación. Otros personajes que por ahí han logrado la cristificación, pues podemos ver a un Enoc, a un Melquisedec, a un Cotumí, a un Sanat Kumara. Aquellos que son llamados arcángeles, pues también lograron algún punto su cristificación, como Rafael, Uriel, Orifiel, Samael. El maestro Rabolú, que es un Cristo que es, digamos que muy contemporáneo, pues en algún momento fue un discípulo del Maestro Jesús y en ese momento no logró la cristificación. Sin embargo, en este último retorno, pues ahí sí hizo su obra y logró la cristificación. Por ahí algunos de esos que son conocidos de los primeros tiempos de la Iglesia Católica, cuando la Iglesia Católica todavía tenía pues sus principios esotéricos, todavía manejaba el conocimiento, digamos que en un círculo secreto. Algunos personajes lograron la cristificación, como por ejemplo fue San Agustín, como San Antonio de Padua, como el maestro Moria, que era conocido como San Francisco de Asís. También allí podemos encontrar a Santa Teresa de Jesús. Por ahí Juana de Arco alcanzó la cristificación, porque no solamente los hombres se cristifican, aunque hay mucha más presencia masculina en el proceso de cristificación, porque las mujeres como que no sabemos rescatar ese fuego. Las mujeres somos demasiado emocionales y botamos demasiado fuego. Y bueno, pero cuando aprendemos a adueñarnos de nuestro fuego, a controlar, a dominar esa emoción, pues tenemos todas las posibilidades también de autorrealizarnos. Y bueno, muchos personajes: Dante, Platón, Pitágoras, Orfeo, Hermes Trismegisto, el mismo Buda Gautama Sakyamuni se cristificó. Sí, muy interesante eso saberlo, porque por ahí la logia negra pues metió su mano también dentro de las enseñanzas de Buda y hizo que el budismo se enfocara en lo que era el camino del nirvana, la búsqueda del nirvana. Sin embargo, el Buda Gautama no se quedó en el nirvana, renunció al nirvana pues para buscar su cristificación, tomó el camino directo. Otros personajes: Krishna, Fuchi, Lao Tse, Zoroastro, ese que le llaman Zaratustra, ¿sí? Mahoma, el Quetzalcóatl también es un cristificado. Incluso todo ese proceso del águila tragándose a la serpiente es un proceso elevado de tercera montaña, que lo vamos a estudiar en conferencias de la fase B. ¿Quiénes más? Caluzuanga, Paracelso, que eran pues de esos antiguos alquimistas. ¿Cómo es que se llamaba? El conde Saint Germain, que le llamaban Rakowski, Bochica, Fulcanelli, Nicolás Flamel. Bueno, por ahí hay un listado muy interesante de personajes. Y lo interesante sería que nosotros nos animemos a investigar estas cosas internamente. Recordemos que aquí, como siempre decimos, esto no es para creerlo o no creerlo, porque si lo estamos en la misma, lo creemos o no, estamos en la misma. Pero si nos animamos a trabajar sobre nosotros mismos, buscar despertar conciencia, ¿verdad? Ponernos como objetivo conocer estas cosas a nivel interno, que nuestro ser nos muestre, que podamos, por ejemplo, hablar con algunos de estos personajes, investigar, digamos que directamente si de verdad se cristificaron, si de verdad hicieron un trabajo,
Más allá de lo que aquí se puede decir es cuando uno lo experimenta, cuando eso se vuelve una realidad dentro de uno. Entonces, cuando uno ve que otros personajes, pues, lo lograron, pues obviamente uno dice, ¿por qué yo no? Vamos a darle, vamos a hacerle. Y ahí nos ponemos de verdad ese norte y para allá le damos y logramos la cristificación. Entonces, ojalá sí nos animemos, investiguemos esto, podamos invocar a cualquiera de estos seres y tener esas experiencias internamente para verificar esto que estamos diciendo aquí. Entonces, nada, señores, esta es la conferencia del día de hoy sobre el Cristo. Espero que les sirva, espero que por ahí haya quedado algo clara. Pero si tienen cualquier duda, si les surge cualquier pregunta, por favor escriban en los comentarios, que con muchísimo gusto le vamos a estar dando solución a cualquier duda que ustedes tengan. Les dejamos con la invitación para la próxima conferencia que vamos a estar estudiando el próximo jueves. La conferencia 29 de la fase A, la ley del péndulo. Una conferencia muy interesante, la verdad, una de mis favoritas del temario, porque si comprendemos cómo funciona la ley del péndulo y cómo trascenderla, vamos a poder llegar a la verdad sobre cualquier cosa. Y como decía el Maestro Jesús, que hoy está tan mencionado, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, pues hay que aprender cómo llegar a la verdad y bueno, observando los extremos del péndulo y encontrando ese equilibrio. No se pierdan esa interesante conferencia. Bueno, vamos entonces a mirar qué preguntas ustedes tienen sobre este tema para que les demos solución. Bueno, por aquí veíamos que se seguían uniendo compañeros. Por aquí nos saludaba Cristi García. Hola Cristi, ¿cómo estás? Por aquí los jóvenes dioses nos decía su mensaje mediante la crucifixión, que él sabía lo que le pasaría antes de bajar de las alturas. Pues todo lo que el Maestro Jesús hizo realmente fue un mensaje, así es. Los jóvenes dioses nos dice también, su mensaje es la desintegración de los egos, es la verdadera fuerza en la humanidad. Pues sí, así es. Dice un ser de luz tremendo de poder, el que se deja ultrajar a propósito para dar ese mensaje. Llegaremos a él, pero sin egos. Pues sí, el Maestro Jesús es un ser bastante elevado, de una muy alta jerarquía, que como veíamos, estudiamos en la conferencia del martes pasado de las 3 clases de Hannas Musen, pues es un ser que ha hecho este trabajo pues ya varias veces y eso le da la jerarquía que tiene. Y la jerarquía realmente no es... Jerarquías en el universo no es como uno entiende las jerarquías aquí en el mundo físico. No es ser más que otro, más importante que otros, es realmente tener mayor capacidad de amor y mayor capacidad de servir. El mismo maestro decía que el que quiera ser más grande entre ustedes, pues es el más pequeño, y el que hacía lavaba los pies de los discípulos, demostrando con eso cuál es la verdadera grandeza de un ser. Está en el amor, en la capacidad de servir, y bueno, ahí él demostró su gran amor por la humanidad, pues dejándose dejar, ¿verdad? Pasando por todos esos procesos para que nosotros entendiéramos el camino de la liberación. Por aquí Eric Uriel dice, entonces, ¿qué significan las trompetas del Apocalipsis? Pues lo mismo, es que el Apocalipsis, hablábamos, es el trabajo de la segunda montaña. El Apocalipsis es simbólico, un trabajo interior de destrucción de todo lo que es el ego, de destrucción de toda esa naturaleza inferior, para que entonces lo superior pueda surgir. Entonces, cuando esos ángeles tocan las trompetas, es un proceso de muerte en alguno de los yoes causa de lo que se está hablando. Por aquí Nina está presente. Hola Nina. Ángel Villorina nos dice, ese drama tiene que ser la vida misma a través de la vida. Sí, la vida, exactamente. Es lo que tenemos que vivir internamente. Y se vive de instante en instante. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que aprender a ver, que ya segunda montaña se va a vivir de una forma, digamos que macro, pero todos los días en forma micro estamos viviendo el drama cósmico, o sea, estamos decidiendo nosotros si dejamos crucificar a nuestro Cristo, si lo vendemos por 30 monedas de plata, que son los placeres y todo lo que el ego nos ofrece, o si nos negamos al deseo y rescatamos al Cristo. Solamente así se va gestando esa revolución que va a permitir que ese Cristo nazca. Eblis Jesús Aldana nos saluda desde Venezuela. Por aquí
A ver, como que se me iba una pregunta de Eric. Dice, ¿por qué San Pedro fue crucificado de cabeza? Ah, bueno, cada uno de los apóstoles, sí, o sea, con la cabeza para abajo en una cruz, con la cabeza para abajo fue crucificado San Pedro. Todos los apóstoles realmente representan pues ciertas partes autoconscientes de nuestro ser, ciertas partes que obviamente nos dan una cierta sabiduría sobre todo el camino que debemos hacer. Y el apóstol Pedro, que incluso el nombre Pedro, porque se llamaba Simón, el nombre Pedro se lo puso Jesús porque él debía simbolizar la piedra. Y la piedra en este camino es el sexo, esa piedra angular en la cual está pues sostenida toda la creación del templo. Es no otra cosa que el sexo, decía que Pedro, y sobre esa piedra, como decía el maestro Jesús, tu nombre será Pedro y sobre esta piedra se construirá mi iglesia, algo así. Pues representaba eso, esa fuerza, ese aspecto sexual, esa parte del ser, pues que tiene toda la sabiduría del sexo. Y está de cabeza porque es la cruz, ¿verdad? La cruz invertida, pues ahí está representando ese tema sexual. Nosotros a través de la fornicación invertimos la cruz, ¿sí? Y ese sexo lo que hacemos es que ese poder sexual lo mandamos de cabeza para el infierno. Pero ya cuando nosotros aprendemos pues a hacer un trabajo de transmutación sexual, pues entonces empezamos a elevar esa cruz, a desinvertir esa cruz. Ese sexo pues entonces lo usamos para la creación de ese templo interno, que son los cuerpos existenciales del ser. Miremos qué otra pregunta tenemos por aquí. Por aquí, Sujei García nos saluda. Dice, ¿a qué se refiere la Biblia? Que habrá una segunda venida del Cristo. Ah, pues justamente lo que estamos hablando hoy. Que una cosa es cuando ese Cristo vino a hacer ese drama cósmico, ¿verdad? Que digamos fue la primera venida cuando se abrió ese sentido del cristianismo o de la cristificación más bien o de la iniciación a toda la humanidad. Y la segunda venida sea cuando venga ya en nuestro interior, que venga a hacer ese trabajo, ese apocalipsis. Pero la segunda venida es lo que nosotros debemos aspirar haciendo un trabajo interior. Cuando aceptemos a Cristo en nuestro corazón y este nazca, ahí se va a dar esa segunda venida. Por aquí nos dice los jóvenes tíos, esa segunda venida yo la veo de forma clara, que vienen naves nórdicas, tamaño ciudades cada una. Vienen ovnis, no viene él. No, no tiene nada que ver. Realmente la segunda venida del Cristo es algo interno que cada uno debe vivir. Cristi García dice, ay Dios mío, cuán perdidos y equivocados estábamos. El cuentico nos lo contaron mal, muy mal, muy mal. Y ojalá nosotros, pues lo que les decía al final de la conferencia, nos animemos a investigar todo esto para que se haga carne y sangre en nosotros, para que nos hagamos conscientes de este proceso. Porque si simplemente por ahí teníamos unos conceptos y hacemos de lado esos conceptos y nos movemos a nuevos conceptos que estamos escuchando aquí, pues nos va a pasar lo de la ley del péndulo que vamos a ver el próximo jueves. Vamos a ir de un lado al otro, pero no vamos a llegar a la verdad. A la verdad solo se llega a través de la experimentación directa. Entonces no es que algo me haga lógica, porque por ahí nos pueden venir con otro cuento que por ahí tal vez nos haga hasta más lógica y por ahí se mueve el péndulo y nos vamos a creer otras cosas. Entonces la idea es que todo lo que hablemos aquí lo tomemos como punto de referencia para investigarlo internamente, para vivirlo internamente, porque ahí es cuando se va a convertir en una realidad para cada uno de nosotros. Los jóvenes dioses por aquí nos dice, fue una farsa de la Inquisición a propósito, con esa falsa Biblia manipulada. Pues sí, la logia negra cumple su función. Y todo lo han manipulado, las enseñanzas del Buda, las enseñanzas del Krishna, todas las enseñanzas que por ahí vienen a dar esos grandes seres, esos grandes maestros, pues la logia negra las busca tergiversar porque esa es su función, que nosotros no nos levantemos. Debe haber esa contraposición, debe haber ese peso del cual tengamos que liberarnos, eso que tengamos que romper para poder alcanzar esas alturas tan elevadas. Por eso este planeta es tan especial y particular, porque el guerrero que logra levantarse de aquí tuvo que romper con muchas cosas, con mucha ignorancia, con muchas capas de ceguera, con muchos yoes, con muchas tentaciones para llegar a ser lo que puede llegar a ser un Cristo, ser parte de ese Cristo universal.
Dice por aquí, los jóvenes dioses, él mismo le contesta en el monte Sinaí, le dice que él no verá jamás ese reino porque casualmente está dentro nuestro. Bueno, si realmente el Maestro Jesús decía en palabras textuales que el reino estaba dentro de nosotros, que nos dijéramos que estaba por aquí, que está por allá, que no lo creamos, que está dentro de nosotros mismos, y por ahí no lo entendimos. Dice, su reino está dentro nuestro, está más clarito que el agua. Fabricia lo está explicando, así pasó, así mismo, tal cual. Perfecto Vázquez por aquí nos saluda, la perfecto. Cristi García nos dice, ¿y cuál fue el karma duro de Jesús? Bueno, ese proceso de la crucifixión, que es exageradamente doloroso, o sea, la muerte más dolorosa que puede haber, terrible, es una muerte por crucifixión. Ahí pagó el Maestro Jesús todas las que debía y un poquito más. Los jóvenes dioses, dice, está más claro, todo está dentro nuestro. Sí. Entregar su cuerpo en su cruz. Eso es respondiendo sobre el karma. Perfecto nos dice que no tenía señal. Bueno, perfecto, qué bueno que ya estás aquí. Cristi García nos dice, o sea que todos estos que privan en espirituales, diciendo que somos dioses y que dentro tenemos un poder, insinuando que solo tenemos que creerlo y manifestarlo, lo que están hablando es caballar detrás del telón para ganar dinero. Exacto. Creo que comprendiste, Cristi. Así mismo, yo no lo pondría en mejores palabras. Están hablando es caballar. Ni más ni menos, porque realmente hay que hacer un trabajo. Nosotros estamos ahora mismo, tenemos ese Cristo latente, nadie dice que no. Tenemos una semilla de divinidad, nadie dice que no. Todos somos Cristos y dioses en potencia, pero tenemos que hacer un trabajo arduo para llegar a encarnar ese Cristo. Por ahí cuánto se habla, no, que somos seres de luz. No, no somos seres de luz, tenemos una luz en potencia, atrapada entre muchísima oscuridad. Hay que hacer todo un trabajo para liberar toda esa luz y llegar a ese bautismo de luz, que ya es tercera montaña, para convertirnos en seres de luz. Entonces, los trucos de la mente es hacernos creer que ya llegamos, cuando nos falta tanto por hacer, y como a nosotros como humanidad nos encanta todo lo fácil, pues por ahí nos vamos detrás de todo el que nos diga, no, ya usted llegó, venga, solamente tiene que creer, solamente tiene que esto, que aquello, que lo otro, y por ahí la logia negra nos sigue hundiendo, porque una persona llena de ego, ¿sí? Y creyéndose superior, coge el camino de la mitomanía. Y si por ahí consigue métodos para despertar poderes y nunca mate esos yoes, pues coge el camino de la logia negra y por ahí tremendo mago negro. Pero se cree un ser de luz. Cristi García dice, oye eso, y dice la religión que Judas está en el infierno. Bueno, Cristi, es que realmente Judas está en el infierno, pero lo que no sabemos es qué está haciendo el maestro Judas en el infierno. Porque el maestro Judas, que también es un ser de muy alta jerarquía, o sea, un ser muy elevado, pues renunció a la felicidad, a unirse ya al absoluto para ayudar a esta humanidad. Y teniendo ese ser, pues ese nivel, el trabajo que él hace es un trabajo muy difícil. Por ahí dicen los maestros que casi nadie se le mide a ese trabajo, y es estar en el infierno ayudando a las almas que entran a las primeras, digamos que infradimensiones, dándole la oportunidad, viendo si por casualidad, aún estando en el infierno, se arrepienten, para darles una oportunidad de nuevo en el reino humano y que puedan aspirar a la autorrealización. O sea que es una misión muy ardua, porque no solamente él, realmente un grupo de seres renunciaron el unirse al absoluto para ayudar a esta humanidad y decidieron quedarse pues aquí, aunque ya son seres liberados, ¿sí? Son seres 100% conscientes, no son seres que están sometidos a la máquina. Vamos a ver si mañana hablamos un poquito de eso. Pero se quedan en la máquina trabajando para ayudar a la humanidad, y ellos se comprometieron a quedarse hasta que se liberara la última de las chispas que están en este planeta. Bueno, ahí está el Judas haciendo su trabajo, y cualquiera puede desdoblarse astralmente y pedirle al Padre que le lleve a ver al maestro Judas, y por ahí lo lleva al infierno. Pero el Judas no está ahí como que ustedes pueden decir como un demonio y nada que ver, no, es un ser de muchísima luz. Se dice que tiene un templo increíble en esas dimensiones de muchísima luz, y los demonios lo respetan muchísimo,
pero él está allí es haciendo su trabajo. O sea, que sí anda en el infierno el Judas, pero en cuestiones muy distintas a lo que el morbo de las personas comprende. Cristi también nos dice, el Buda se cristificó porque había escuchado que solo llegó a la sexta dimensión. No, el Buda sí se cristificó, sí lo tomó el camino directo. Pasa es que, digamos que hasta el momento, o cuando se dice que alcanzó la iluminación, pues él alcanzó el punto del nirvana, ¿sí? Que es cuando una persona pues llega a esa sexta dimensión, cuando ya logra crear cuerpo causal. Pero el Buda no se quedó allí, no se quedó en ese punto, realmente tomó camino directo e hizo su trabajo, así que sí logró la cristificación. Bueno, lo interesante es investigarlo internamente. Por ahí se desdoblan y le piden al ser que les pida, pues ahí entrevistarse con el Buda Gautama y si hacen los méritos, porque todo internamente requiere méritos, pues por ahí le permiten hacer, pues, digamos, una entrevista con ese ser y podrían, pues, corroborar esas cosas. Los jóvenes dioses, dice San Francisco de Asís, es el primer santo enigmatizado. Bueno, no sé lo que es un santo enigmatizado. Hermes Trismegisto, el creador de la metafísica. Bueno, no sé si Hermes es el creador de la metafísica. Cristi García dice, había escuchado que los ángeles eran seres de la quinta dimensión y que no habían bajado como hombres a este planeta. Bueno, hay planetas que están ángeles y ángeles es una jerarquía, ¿sí? Hay ángeles que no han venido a planetas como este que tienen ego, tal cual. En el universo lo que más es, hay seres que están a nivel de hombre y muchos nirvanos, sí, muchos nirvanos hay en el universo. Pero están los seres ya de tipo superior que trascendieron pues el nivel de ángel a través de ese trabajo interior. Pasaron pues ya a nivel superhombre, hombre absoluto y los distintos grados, porque está ángel, pero está arcángel, está querubín, está potestad, está majestad, está trono. Bueno, esas son jerarquías en el universo, jerarquías de sabiduría, dependiendo del trabajo que cada ser ha hecho. Talía Laureano nos da las gracias a ti Talía, Pedro también nos da las gracias. Los jóvenes dioses, dice Saint Germain, se enfoca en el yo superior, sí. Cuando Saint Germain enseñaba, pues digamos que hablaba en términos del yo superior cuando se refería al ser y hablaba del yo inferior cuando se refería al ego. Pero ya en estos momentos, digamos que los maestros que entregaron el conocimiento ya para estas épocas, pues hicieron pues una diferenciación, no llamando, incluso había una época en que al ego se le conocía como el alter ego o el superego, y se estaban refiriendo, por ejemplo, al ser. Pero ya en esta época se hizo esa diferenciación entre el yo y el ser, porque sabemos que los conceptos nos juegan mucho. Entonces, uno que ha generado tanta perversidad y que con todos estos yoes buenos, todos esos yoes espirituales, todos esos yoes elevados que uno ha desarrollado, pues fácilmente las personas confundimos todos esos yoes que se creen conscientes, todos esos yoes que buscan poderes, todos esos yoes que se creen espirituales, buena gente, los confundimos con la conciencia, con el ser. Entonces, si se hizo esa diferenciación es justamente para poder distinguir entre el ser como la conciencia y entre el yo como los yoes malos y los yoes buenos, los yoes perversos y los yoes espirituales, que todos son parte del yo. Cristi nos dice, ¿cómo así que Jesús hizo este trabajo varias veces? Es que para un ser alcanzar, pues como hablábamos, esas altas jerarquías, se lanza. No sé, Cristi, si tuviste chance de ver la conferencia del martes pasado de fase B, donde se hablaba de las 4 clases de Hanasmussen. Y se explicaba que el cuarto tipo de Hanasmussen son dioses que se dejan caer, dioses que disuelven la piedra. O sea, seres que hacen el trabajo completo, las 3 montañas, ¿sí? Logran convertirse en seres absolutos y que luego, pues, en algún punto deciden nuevamente lanzarse y nuevamente, pues, disolver la piedra, o sea, disolver, pues, eso que han creado, se convierten en terribles demonios, cierto es, pero luego vuelven y se levantan con el doble de la sabiduría, con el doble del amor, porque esa segunda vez que se levantan se ensucian el doble. Y hay seres que se levantan una segunda vez y seres que se levantan una tercera vez y seres que se levantan una cuarta vez. Por ahí se dice
testigos se dice, porque no me consta directamente, que el Maestro Jesús se ha levantado 7 veces. O sea, que es un ser de una extremadamente alta jerarquía. Esteban Nava nos dice, Fabri, ¿cuáles y cuántos tipos de Cristo son los que se manejan? No, ni idea. Ni idea, Esteban. No sé si hay tipos de Cristos y cuáles son. No lo conozco. Los jóvenes dioses dice, San Martín de Porres hizo un trabajo. Él se desdoblaba, pero no sé qué lugar tienen esto. Yo tampoco. No conozco nada de San Martín de Porres. Cristi García dice, ¿has escuchado sobre el libro UCDM? ¿Qué opinas? No, Cristi, no había escuchado. Hasta ahora leo por primera vez UCDM. Francisco Rivers nos dice, ¿qué significa se levantarán los muertos? ¿Sería el trabajo de la muerte de los yoes? ¿Qué significa se levantarán los muertos? Ya en contexto bíblico, pues sí, es el trabajo de la muerte de los yoes, así es. Los jóvenes dioses dicen, los desdoblamientos se pueden experimentar estas respuestas. Sí, así es, ahí internamente es donde podemos y debemos investigar todas estas cosas. A ver, por aquí Jair Alberto Bisbal nos dice, vamos a compartir en los grupos de Facebook. Bueno, Jair, muchas gracias. Eric Uriel dice, ¿qué significa que Caín mató a Abel con la quijada del burro? Si supieras que no sé, Eric. En algún punto tuve la cuestionante también de cuál era el significado profundo del tema de Caín y Abel, pero no sé, por alguna razón no me puse como a profundizar, a investigarlo, pero sí me gustaría conocer cuál es el simbolismo en Caín y Abel y en que Caín mató a Abel y todo eso, porque está muy interesante. Si algún día lo sé, pues ahí les cuento. Y si algún día ustedes lo saben, pues me cuentan. Por aquí Francisco River dice, y a las personas que no tienen el conocimiento, cuando la Biblia dice que se levantarán los muertos, ¿qué significa? Y a las personas que no tienen el conocimiento. Es que cuando se habla de se levantarán los muertos, pues usualmente se hablan o de procesos de retorno o de procesos de reencarnación en caso de conciencia, y en el caso simbólico del trabajo interno, pues al trabajo de la muerte de los yoes, ¿sí? De cuando uno elimina esos defectos y saque la conciencia. Dice Ángel Villorina, ¿qué es caballá? Bueno, caballá es un término que se usa en la República Dominicana, el país de donde yo vengo, que quiere decir como tonterías, como disparate. Cuando dicen, está hablando caballá, es que está hablando cualquier cosa, disparate. Los jóvenes dioses dicen, las religiones de Occidente, veo sin la logia negra camuflada. Son la logia negra camuflada. Lo veo en las personas que incitan a que te congregues. No, pero no solamente las de Occidente, créeme. Ya la logia negra está metida en todos lados. Por ahí, religiones de Oriente, tú vas a encontrar toda clase de desvirtuaciones de la realidad, de cosas perversas, terribles, lo mismo todo. Por donde quiera que uno vaya en este mundo ya no hay nada que rescatar. Aquí lo que tenemos que buscar la liberación, porque ya esto manga por hombro, como dicen por ahí. Francis Argueta nos saluda. Hola Francis, nos dice los jóvenes dioses, tuvo una buena muerte en marcha con 2 mujeres evangélicas. Tuve solamente observación de todo de mí y ellas pude ver tantos egos míos que pedía muerte y vi el de ellas, pero ni siquiera ellas lo saben. Bueno, Julio Querecuto nos saluda por aquí. Hola Julio. Los jóvenes dioses dice, buenísima conferencia, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Dice, enigmatizado es cuando sangran sin haberse lastimado. Creo que es estigmatizado, creo que son los estigmas. Me parece que es así. Cristi dice, UCDM significa un curso de milagros. Ya, sí, había escuchado en algún momento un curso de milagros. Y hasta creo que en algún momento ojeé algo del curso de milagros, pero no me dio buena vibra. Los jóvenes dioses dice por aquí, Hermes Trismegisto descubre la metafísica como ciencia más allá de lo físico, su significado. Bueno, Francisco Rivers nos da las gracias. Esteban Nava dice, los tipos de Cristo son Cristo histórico, Cristo íntimo, Cristo individual, Cristo cósmico, Cristo líquido, se los comparto. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por el aporte. Pues sí, pues ya veo que
De esos Cristos son de los que se habla en esta conferencia, lo que pasa es que no lo había visto así como tipos de Cristo. Entonces sí, claro, está el Cristo histórico, está ese Cristo íntimo, que si vamos, el Cristo líquido es el mismo, la misma energía seminal, el Cristo individual y el Cristo cósmico. Muchas gracias. Por aquí dice Sujei, ¿los cabalistas son magos negros? Bueno, Sujei, en este tema de magos negros, lo mejor que nosotros podemos hacer es investigar internamente, ¿sí? Es un error cuando uno simplemente, así como que muy medalaganariamente, se pone a catalogar a personas en específico de magos negros. Eso es realmente algo delicado, ¿sí? Entonces hay que investigar internamente. Por ahí la cábala en algún punto pues era como todo, una ciencia superior. La cábala real, trascendental, consciente es una ciencia superior. Pero como todo, es que todo en este mundo pues ha ido cayendo en involución y tal. Uno encuentra por ahí cabalistas que pues alimentar el intelecto, a desviar a las personas y como tal, pero ya ponernos a señalar que si tal o cual, aquel, pues un mago negro, eso ya nos toca investigar internamente. Es nuestro ser el que debe de guiarnos, porque también tenemos que entender que la logia negra es respetable. Así como suena, o sea, los magos negros están ahí haciendo esa contraparte, haciendo su trabajo, haciendo lo que tienen que hacer aquí. Por lo tanto, uno no es irse, digamos que a criticar, a señalar, a juzgar, sino uno comprender y uno trascender y uno buscar, pues, convertirse uno en un mago blanco, que al final magos negros somos todos por la fornicación. Debemos de salirnos de ahí. Bueno, por aquí Ángel Villorina dice que es una logia negra espiritual. Pues sí, es que existen, digamos que dos logias, la blanca y la negra. Todo lo que tienda hacia arriba, hacia la unión con el ser, hacia lograr el objetivo de nuestra existencia, todo aquel ser que trabaje conscientemente en sí mismo para elevarse y que ayude a sus hermanos a elevarse, pues está trabajando para la logia blanca, porque ese es el propósito de la logia blanca. ¿Y qué es la logia negra? Pues todo lo contrario, aquello que busca que todos los seres se hundan, que bajen, que involucionen. Eso es lo que busca la logia negra. Y toda aquella persona que trabaja en sí misma para bajar, que busca degenerarse y busca que sus demás hermanos de la humanidad se degeneren, que en lugar de llevar a las personas desde el camino de el autoconocimiento, el trabajo interior y el desarrollo espiritual, pues lo que busca es llevarlos por el camino del fanatismo, del autoengaño, pues ese está trabajando para la logia negra. Eso es lo que es, ¿sí? Una fuerza espiritual. Y se manifiesta a nivel físico. Ángel Villorina dice, ¿los negros seres humanos con poder o es una fuerza? Ambas cosas. Es una fuerza que se manifiesta en los negros seres humanos, que por ahí alcanzamos algo de poder y lo usamos para nuestros deseos egoicos, para dominar a otros, para satisfacer pues todos nuestros placeres y así sucesivamente. En la conferencia 47 de la fase A, nosotros vamos a ver al yo de la brujería. Y en esa conferencia, que es muy interesante, vemos las grandes diferencias que hay entre un mago blanco y un mago negro. Y ahí podemos distinguir, pues, viendo esas características, lo que es la logia blanca y lo que es la logia negra. Aunque digamos que ahí, a grosso modo, pues, más o menos lo ilustré. Entonces, bueno, muchísimas gracias, señores, a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias por sus preguntas, sus aportes, sus comentarios, que siempre nos ayudan a profundizar un poquito más en el tema. Y nada, que tengan un feliz resto de la noche, un buen astral, que se animen a investigar algo internamente, que se pongan un buen objetivo y que ojalá pues tengan éxito también en sus investigaciones internas. Y sobre todo que se animen a rescatar a ese Cristo, pues negándose a cada uno de los deseos de instante en instante. Que pasen un feliz resto de la noche. Bye, bye.